Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. La palabra de Dios nos enseña que todo el mundo inició con una familia. Dios no inició la historia de los seres humanos formando una iglesia. Importante esta, ¿no? La iglesia es muy importante, por supuesto que sí, pero Dios no inició la historia de la humanidad con una congregación, con un pastor y unos hermanos, sino que empezó la historia de la humanidad con una familia. Esto nos habla de que la familia es muy importante, de que la familia nutre a la iglesia. Familias sanas, iglesias sanas, ¿cierto que sí? Familias sanas, sociedades fuertes. Familias fuertes, países fuertes. Entonces, por supuesto que la iglesia es muy importante. Es tan importante que Cristo derramó su sangre por la iglesia. O sea, no la derramó por cualquier grupo, sino por su iglesia. Pero en el orden histórico coloca primero la familia. Y es que la familia es la primera iglesia, es el fundamento, ¿cierto que sí? Y qué importante es entender esto. No formó tampoco primero el gobierno civil, es decir, creó la gente y luego hizo un gobierno, que también es muy importante porque el gobierno también viene de Dios, pero formó la familia. La familia es el fundamento de la sociedad. Los enemigos de la familia dicen que no es tan importante. Por ejemplo, dicen que los padres son enemigos de sus hijos. Cierto que sí, que la familia es una estructura patriarcal negativa para las personas, que es atraso, pero la historia nos dice lo contrario. La historia nos muestra que donde los países que han tenido familias fuertes, familias sólidas, son países que han prosperado. Precisamente un investigador que se llamaba Alexander Tocqueville notó que por qué las colonias de Estados Unidos o las colonias de Norteamérica avanzaban más que la misma Europa, y entonces descubrió que era por sus familias fuertes, por familias que levantaban generaciones de bendición, cierto que sí, que formaban personas firmes, que formaban personas de buen carácter, personas productivas. Por eso el ataque del enemigo, de Satanás, es contra la familia. Y quiero que compartamos precisamente acerca de ese tema, la familia formadora de nuevas generaciones. Es el tema que quiero tratar. Pero haciendo esta parte introductoria, recordemos que la familia es muy importante. Y que hoy volvamos a mirar a nuestra familia, volvamos a mirar la condición de nuestras familias y que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a restaurar nuestras familias. Porque familias restauradas, vuelvo a recalcar, restauran iglesias, restauran sociedades y restauran naciones. Bueno, pero cuando nosotros pensamos en la familia, ¿cuál fue el propósito de Dios al formarla? Quiero que pensemos también en este pensamiento, en esta idea. Y vamos a ir a Malaquías capítulo 2 y observamos cuál fue el propósito de Dios con la familia. Y observamos nosotros entonces en el capítulo que hemos mencionado, en el versículo 14, dice la palabra de Dios así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí nos está hablando de la familia, pero la familia, como vimos en Génesis, empieza con una pareja, ¿cierto? El hombre y su esposa. Qué importante es esto. El fundamento de la familia no es la poligamia, es decir, no es un hombre con varias mujeres. La poligamia hace que la mujer se devalúe. La mujer es valiosa porque fue creada a la imagen de Dios. Pero cuando un hombre tiene varias mujeres o muchas mujeres,
cada una de ellas se va devaluando. ¿Por qué se va devaluando? Porque no se le da la importancia que Dios le ha dado. Pero cuando una esposa es solo ella, esto le da una altura. ¿Por qué? Porque ella es ayuda idónea. Ella es un factor formativo de sus hijos y aún de su esposo, porque Dios también le ha dado autoridad. No es un cero a la izquierda, no es sencillamente algo, no es algo, es alguien, pero no es alguien sin valor, sino es una persona que se le da un nivel en la sociedad. Pero en la historia ha habido la poligamia, donde un hombre tiene muchas mujeres, y esto ha ido devaluando la familia. Entonces nos habla de un hombre y una mujer exclusivos, ¿cierto? Una relación exclusiva. Es decir, que el hombre y su esposa son exclusivos el uno al otro. No hay derecho que entre otra persona u otras personas. Tremendo. Y esto es una bendición. Y por eso dice la Biblia, aquí el Señor, reprochando a Israel, le dice que no habían sido leales con la mujer de su juventud. Versículo 14 dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces la familia empieza con una pareja, con un hombre y una mujer en una relación de pacto. Y esto hay que recuperarlo, y hemos recalcado que el pacto es el compromiso hasta la muerte, ¿cierto que sí? Tenemos que primero, nosotros que somos casados, entender que el matrimonio no es por unos meses, ni por unos años, ni siquiera por unas décadas, sino es hasta la muerte. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Los que tienen luchas con sus matrimonios deben batallar, pedirle al Señor que los restaure, que los levante, ¿cierto? Porque hoy, digamos, han hecho el matrimonio algo desechable. Sencillamente dice: no, esta persona no me sirvió, y busca otra. Y como me pasó cuando fui una vez a Estados Unidos, había un hombre que decía: bueno, desde mi cuarto matrimonio las cosas han empezado a ir mejor. Tremendo eso, ¿no? Personas como en sociedades así, que primero empezaron con el cristianismo, pero luego se fueron apartando, 4 o 3 divorcios. Tremendo, no debe ser así. Cuando uno se casa para toda la vida, y qué bueno recalcar eso. A algunos no les gusta que se recalque, pero eso es importante. Entonces, que nosotros lo entendamos, pero también que se lo enseñemos a los hijos, ¿cierto que sí? Que le digamos a nuestros hijos, y le digamos: cuando usted se case, va a permanecer firme hasta el final. Qué importante es esto, pero basados en una relación de pacto. La relación de pacto siempre la ilustro y la recuerdo como el pacto que Dios hizo con nosotros. No fue algo pasajero. Cristo estableció con nosotros una relación que le costó hasta su última gota de sangre. Es decir, que para establecer esa relación con nosotros, el nuevo pacto lo selló con su propia sangre. Y así debe pensar el esposo que se casa, ¿cierto que sí? Y cuando venga el enemigo y le diga: ya no vale la pena este hogar, debe pensar en el pacto que Dios hizo con nosotros, y debe fortalecerse con ese pensamiento y decir: Señor, ayúdame a seguir avanzando, porque he hecho un pacto. Por eso es importante orar, es confirmar la voluntad de Dios antes de casarse, pero una vez que se casa, tener esa conciencia, ¿cierto que sí? Entonces aquí nos habla de una familia basada en pacto. Por eso hay mucha crisis en las nuevas generaciones, porque los padres no hemos sido ejemplos, ¿cierto que sí? Hay adulterio en muchos, hay fornicación, hay relaciones con una y con otra, o mujeres también inmorales, y entonces eso debilita a las nuevas generaciones. Habíamos dicho que los que colonizaron la América del Sur, los españoles, un hombre podía tener 30 mujeres, 20 mujeres, podía tener 30 hijos, 40 hijos, 50 hijos, ¿por qué no? Porque estaba con una y con otra. ¿Cómo se formaron esos hijos? Si no tenían un referente de un padre responsable, si no tenían un referente de una mamá que era honrada por el esposo, que era respetada y que fue dignificada a través del pacto matrimonial. Entonces esas generaciones también fueron así, promiscuas. Esas generaciones también fueron violentas. Esas generaciones también fueron perversas. Porque cuando todo empieza mal, continúa mal y termina mal. Entonces, qué importante que se recuperen estos valores de la familia, porque la familia es la escuela donde se forman buenas
generaciones que siguen. Cuando falta el padre, trae muchos problemas, ¿cierto que sí? Esto sabemos de ello, trae vacíos en la persona, trae precisamente inestabilidad en la persona, trae temores en la persona, genera personas irresponsables. Cierto que sí, cuando falta el papá, cuando falta la mamá, ni se diga. Es decir, Dios ha querido que esa pareja sea firme. Afirmemos nuestro pacto matrimonial los que somos casados. Vemos en este aspecto que el Señor les dice que han sido desleales porque Dios quería que a través de esa pareja de pacto se levantaran las nuevas generaciones. Estamos en Malaquías 2:15. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué es lo que Dios busca cuando se forma una familia a través de una pareja de pacto? Una descendencia para Dios. Uno de los propósitos del matrimonio, son varios los propósitos del matrimonio que ustedes lo recuerdan. Primero, glorificar a Dios, ¿cierto que sí? Segundo, que seamos moldeados en nuestro carácter, porque Dios usa al esposo para que la esposa mejore, pero usa a la esposa para que el esposo también sea mejor. Es decir, es como ya lo he dicho muchas veces, como cuando las piedras de los ríos se pulen y quedan bien lisitas, es decir, se ayudan mutuamente, ¿cierto que sí? Dios usa a la esposa y usa al esposo, pero no porque, como le digo, sean perfectos, sino precisamente porque somos imperfectos, entonces nos ayudamos mutuamente a crecer. Pero ¿qué quiere Dios? Bueno, también que se acompañen, que no estén solos, que sean ayuda mutua, etcétera, pero también Dios formó la familia para traer nuevas generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entendamos para qué se forma la familia. Cuando unos jóvenes se casan, deben entender que se casan también para tener hijos. A veces se casan los jóvenes y dicen, pero hijos no. Hijos no. Y entonces, ¿para qué se casan? Deben entender que si se casan es también para que vengan hijos. Porque eso lo estableció Dios en el libro de Génesis 1:28 que ya leímos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Y bueno, y señoread, y ahí nos dice que señoreen sobre la naturaleza. Pero dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, precisamente, Dios quiso que la pareja fructificara. ¿Qué quiere decir fructificar? Que ellos crecieran como personas, crecieran en su carácter, crecieran como individuos, ¿cierto? Y la relación de pacto hace que la persona mejore. Ya el hombre no es como ese niño consentido, sino que ahora tiene que ser un hombre responsable. Ya no es un niño, ya es un hombre que tiene que responder en un hogar. Lo mismo la mujer, ya no es la niña consentida, sino que es la mujer esposa y madre que debe estar a la altura, ¿cierto que sí? Entonces, cuando hay estos principios, por eso es bueno recalcarlos y redundarlos. Como dijo el Señor, que estas palabras tenemos que repetirlas constantemente hasta que se graben en nuestra mente y las llevemos a la práctica. Entonces, la pareja fructifica, o sea, crece como persona, crece como individuos, crecen en el conocimiento de Dios, crecen en su carácter y luego de esa manera, con un carácter conforme a Dios, con una vida conforme a Dios, ahora multiplican generaciones conforme a Dios. Por eso el Señor quiso que se llenara la tierra de generaciones conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y Dios ha ordenado que los que le temen a Él tengan hijos para que la tierra se llene de gente que ama a Dios, para que la tierra se llene de gente que tiene temor de Dios. Hoy en el mundo posmoderno no se habla de esto. Hoy se ven a los hijos como un problema. Algunos los consideran hasta un estorbo. Cierto que sí, pero dice que los hijos son bendición de Dios. Dice que herencia de Jehová son los hijos, cierto que sí. Cosa de estima el fruto del vientre. Son una bendición en primer lugar los hijos. Pero también son una responsabilidad. Porque debemos formarlos, son una bendición, pero también la responsabilidad porque Dios los coloca digamos, bajo nuestra autoridad para que los formemos como cristianos y los enviemos a la sociedad para que ellos sean sal y sean luz. No es solo llenarnos de hijos en las casas, si me hago entender, y tener muchos, y hay que tener varios según la palabra de Dios.
el Señor les dijo: multiplíquense, o sea, multiplicar es más que sumar, ¿cierto que sí? Es abundancia. Y el Señor quiso que las familias fueran grandes, pero con una gran responsabilidad, que cada uno de ellos fuera formado, así como el carácter de sus padres era formado en Dios, de la misma manera esos hijos temerosos de Dios, amadores de Dios, y que la tierra se llenara de gente que ama a Dios, que sirve a Dios, que honra a Dios. Qué labor tan titánica, qué labor tan grande, qué labor tan importante, porque muchas veces nosotros los padres, los varones, no cumplimos esa labor sacerdotal, no enseñamos a nuestros hijos, no les damos ejemplo, no estamos pendientes de la vida espiritual de ellos. No estamos mirando quiénes son sus amistades, no estamos viendo si nuestros hijos son convertidos o no son convertidos. Y de la misma manera muchas mujeres sencillamente no saben ni siquiera de sus hijos, no han invertido en la vida espiritual de ellos. Y lo triste es que sí, se tuvieron los hijos, pero muchas veces tristemente hijos para dolor, para aflicción, para problemas. Tremendo eso, ¿cierto? Por eso tenemos que empezar desde el fundamento, a que haya reparación, que haya restauración, y que nos armemos de estos argumentos bíblicos, de estas verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque hemos hecho que la familia no cumpla su labor. No se están formando generaciones temerosas de Dios. Muchas veces los hijos no sirven a Dios, no dan testimonio, no son de verdad gente que bendice a la sociedad. Pero la responsabilidad ha sido de nosotros los padres. No sé si me hago entender, padre y madre. Por eso tenemos que pedirle al Señor: Padre, perdónanos nuestros errores que cometimos con nuestros hijos. Y que empecemos a decirle al Señor: perdona nuestros errores, pero ayúdanos a superarlos y a restituir y a reconstruir lo que no supimos hacer. Y ayúdanos, Señor, para que estos hijos sean restaurados. ¿Estamos de acuerdo? Así su hijo sea ya mayor, así su hijo se haya apartado, se haya vuelto un pagano, digámosle: Señor, ayúdame a restaurar a esta hija, a restaurar a este hijo, y que vuelva al camino del Señor. Y yo quiero animarles y retarles a ustedes que demos la buena batalla por esos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y los que están empezando con sus hijos pequeños, que por favor no se descuiden de ninguna manera, ¿cierto? Porque a veces uno, cuando está muy joven, piensa que es fácil y dice: no, a mí no me pasará eso. Pero eso es desde antes de nacer. Cierto que sí, es cuando son bebés, es cuando tienen 3 años, 4 años, es cuando van creciendo. ¿Por qué? Porque si usted no tiene cuidado en esos momentos, cuando estén grandecitos le darán sorpresas. Entonces, por eso tenemos que volver a estos principios, porque la voluntad de Dios es que el mundo se llene con generaciones que aman a Dios. Pero el privilegio y la responsabilidad está en los padres. Padres que están allí, que están velando por esa vida espiritual de las nuevas generaciones. Entonces todo empieza con la pareja, ya lo hemos dicho, y la importancia de ser maestros a las nuevas generaciones. Vamos a Deuteronomio, perdón que haya espacio, pero es mejor despacio y entendido, ¿cierto que sí? Entonces Deuteronomio capítulo 6 nos habla de que los maestros, de que los padres deben ser maestros. Por favor, vamos a pensar esto. Digamos todos nosotros: los padres debemos ser maestros. Y vamos a volverlo a repetir: los padres debemos ser maestros. Estoy hablando de los padres y las mamás también. Entonces, los padres son maestros de sus hijos, porque la primera escuela es la casa. ¿Cierto que sí? La primera escuela es la casa. Deuteronomio capítulo 6. Dice el versículo 5 al 7. Dice la palabra: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, en este pasaje observamos por lo menos 2 cosas.
Todo empieza con los padres. Todo empieza con los padres. Entonces es importante. Buenos hijos vienen de buenos padres. Porque a veces uno dice, pero este hijo, ¿cómo me fue a salir así? Esta hija con las que salió, ¿cierto? ¿Cuántos han dicho eso? Pero ¿por qué mi hija es así? ¿Por qué mi hijo es así? Eso empezó con usted y empezó con cada uno de nosotros. Entonces nosotros, Señor, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que fuimos religiosos y no fuimos maestros de los hijos. Tremendo, ¿cierto? Entonces la responsabilidad tan grande, porque a veces los hijos hacen sufrir a los padres y ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué ese hijo? Hermanos, quizá fuimos pasivos, quizá sí fuimos, bueno, orábamos, buscábamos de Dios, pero los dejamos a los niños, nunca los formamos. Y como alguien, como dicen los secularistas, eso de la religión, dicen ellos, no de la religión, nosotros sabemos que es la vida espiritual. Eso de la religión no hay que obligar a los niños, dicen los de afuera. Déjelo que cumpla 18 años y él decidirá. No, imaginen que usted lo deje que coja vuelo 18 años con la influencia de los profesores secularistas, los medios de comunicación, los amigos perversos, y usted lo deja 18 años y que después decida, pues va a decidir el camino malo. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. No hemos sabido instruirlos. Que Dios nos ayude a recuperar el terreno perdido. Cierto que sí, porque mientras estemos vivos y estemos en el camino del Señor, Dios nos puede ayudar a que recuperemos. Pero todo empieza con los padres. Por eso el versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, primero los padres debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Cierto que sí, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, con nuestras fuerzas. Todo empieza con un padre verdaderamente convertido, con una mamá verdaderamente convertida. Porque es que los niños aprenden no solo de los que le hablamos, sino de lo que vivimos. ¿Cuántos estamos escuchando? Entonces los niños pueden ver que llevamos Biblia, que venimos al culto, aunque nosotros los predicadores prediquemos, pero los niños se preguntan: papá, ¿qué es ser cristiano? ¿Lo que vivimos en la iglesia el domingo o lo que vivimos en la casa todos los días? ¿Sí me hago entender? Entonces los niños deben ver que nosotros de verdad somos cristianos, de que amamos a Dios, de que respetamos su palabra, de que aplicamos los principios de la palabra y lo ven en nuestra vida diaria. Y ellos van a decir: la fe de mi papá es algo real, no es algo ficticio. Mi papá ama a Dios. Y eso marca a los hijos. ¿Por qué? Porque están viendo una vida real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los padres debemos amar a Dios. Debemos, como dice los versículos 8 y 9, dice: y atarás como una señal, aquí hablando de la palabra, dice: y la atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que los padres primero debemos amar a Dios y debemos amar la palabra de Dios. Como le dijo el Señor a Josué: este libro de la ley, meditarás en este libro de la ley todos los días de tu vida, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cierto que sí? Entonces tenemos que ser gente que amamos a Dios y amamos su palabra. Es decir, el padre, ¿verdad? Un buen padre es uno que estudia la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que se mete con la palabra de Dios para conocerla, pero para vivirla. Tenemos que ser un pueblo de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios. No es sencillamente lo que hacen los predicadores o los que enseñamos la Biblia. Todos los papás, todas las mamás tenemos que ser conocedores profundos de la palabra del Señor. Por eso necesitamos meternos con la palabra de Dios, estudiarla. Ahora, en tercer lugar, entonces primero amar a Dios, amar su palabra y vivirla, pero en tercer lugar transmitir esto a las nuevas generaciones. Por eso vamos al punto: los padres somos maestros. Pero no solo pensemos en los padres, aquí también dice que la enseñanza la transmitirán
a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Aquí también podemos pensar en los abuelos. ¿Sí me hago entender? Se dice que los abuelos son los que más malcrían a los nietos. ¿Es verdad o no? A ver qué dicen los abuelos. Se baja la norma, ¿cierto que sí? Pero más bien debemos reforzar que esas nuevas generaciones tengan el conocimiento de la palabra de Dios a través de abuelos temerosos de Dios. Pero digamos que usted no es padre ni es abuelo, pero quizá es tío. Puede ayudar también, participar, ¿cierto? Que siempre que llegue ahí estén los niños, oremos muchachos, vamos a leer una porción de la palabra y que podamos procurar ayudar a las familias para que los niños aprendan el camino del Señor. Entonces por eso el versículo 7 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Entonces las generaciones mayores, los padres, deben ser aquellas personas que enseñan a las nuevas generaciones, pero con cuidado, es decir, sistemáticamente, intencionalmente. Tiene que haber una intencionalidad. ¿Sí me hago entender? No sencillamente decir: los niños yo los traigo a la iglesia, allá les enseñan. Los tengo en el colegio cristiano, allá les enseñan. Pero recordemos que la Biblia no dice que Dios creó primero la escuela, el colegio, para que las familias manden a los niños que les enseñen en el colegio, sino que la primera escuela que Dios formó es la casa. Nosotros mandamos a los niños al colegio y les enseñan cosas de ateísmo, de ideologías secularistas, de ideología de género, de marxismo, de cosas contrarias a Dios, y nosotros confiados que van a ser bien formados, pero los están formando como paganos, y nosotros los dejamos 6, 8 horas en manos de esos profesores paganos, y nosotros no les dedicamos quizá ni 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora diaria, pensando que sencillamente porque sí van a ser buenos cristianos. Pero los dejamos 8 horas con profesores, 6 horas con profesores que no tienen temor de Dios. Imagínense eso. En la iglesia quizá los niños están 1 hora a la semana. ¿Qué es eso a la carga que ellos reciben de malas influencias todos los días? Es decir, que intencionalmente tenemos que volver a ser maestros de nuestros hijos, con intencionalidad. Quizá no podemos dedicar muchas horas porque hay compromisos laborales, compromisos de toda índole, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo y decir todos los días: les enseñaré a mis hijos la palabra de Dios. ¿Cuántos tomamos ese reto en esta hora? Procuremos restaurar el devocional con los hijos y enseñarles la palabra del Señor. No es fácil, pero tenemos que luchar por este aspecto. Entonces, por eso, Dios habló de Abraham. Vamos a mirar Génesis, por favor, capítulo 28, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios de Abraham. Dice el texto de la palabra allí en Génesis 18, perdón. En Génesis 18, versículo 19, dice la palabra: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pero el Señor dijo de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino del Señor. O sea que Dios vio a Abraham, y una de las cosas que vio en Abraham para hacerle una nación grande, porque el Señor le dijo: te bendeciré y haré de ti una nación grande. Una de las cosas que Dios vio en Abraham es que Dios dijo: él le enseñará a sus descendientes, él le enseñará a sus hijos. ¿Quiere usted tener una descendencia poderosa? ¿Quiere usted que su generación sea poderosa? Que Dios pueda decir de usted y de mí: yo sé que él les enseñará a sus hijos la palabra de Dios. Por eso Abraham llegó a ser una descendencia, o su descendencia llegó a ser poderosa, porque Dios se aseguró que Abraham cumpliría
en enseñar, que sería un maestro de las nuevas generaciones. Recordemos lo que el Señor le dijo a los hebreos, debiendo ser ya, ¿cuántos lo recuerdan que lo estudiamos? Debiendo ser ya maestros, siguen siendo niños. Muchos padres rehúsan a ser maestros de sus hijos y no crecen espiritualmente, no se comprometen, no toman la decisión de comprometerse y siguen siendo como niños. Qué tragedia tan tremenda. Y mientras esos padres no toman la responsabilidad con sus hijos se van perdiendo, se van despedazando. Pero es el tiempo de hacer ese cambio. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Por eso la palabra de Dios da una promesa, hermanos, y esa promesa la debe tomar usted y la debemos tomar todos. En el libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1 y 2: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Cuántos tomamos esa palabra? Entonces, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, de esas nuevas generaciones que Dios coloca en nuestras manos para que las podamos enseñar, que le podamos decir: Padre, que nuestra descendencia, como tú lo dices en tu palabra, sea poderosa en la tierra y sea bendita. Oremos por eso, digámosle: Señor, ayúdame a recuperar el terreno perdido, que mis hijos no sean para el fracaso, para la muerte prematura, para las drogas, para la fornicación, para la hechicería, para la delincuencia, para la cárcel, ni para el cementerio prematuramente, sino que nuestros hijos sean restaurados por el poder de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Por eso yo les quiero animar, amados hermanos, que peleemos esa batalla, y todos nosotros. Es decir, que digamos: Señor, ayúdanos para que nuestros hijos vuelvan a ti, nuestros hijos sean cristianos verdaderos, vuelvan a la iglesia, sean verdaderos siervos de Dios. Ese es un gran reto y hay una promesa: la generación de los justos será bendita, será poderosa en la tierra. Tomemos esas palabras, metámonos con Dios y digámosle: Señor, danos la victoria. Dios vio en Abraham y vio que él lograría, que él formaría, que él enseñaría a las nuevas generaciones que guardaran el camino del Señor. Cuando hay padres que enseñan a sus hijos verdaderamente, hay un futuro maravilloso para esa familia. Los nietos, los bisnietos y los que vengan serán muy bendecidos. Pero hoy hay una crisis de las nuevas generaciones con mal carácter. Miremos el libro de Isaías capítulo 1, o sea, mal formadas en su carácter, gente impía, gente mala. Por eso yo les quiero decir, hermanos, con respeto, pero yo hablaba con una hermana y le decía: ¿y dónde está su niño? Él está en la clase de tenis, o sea, jugando tenis. Y otros decían: ¿y dónde está el niño que no viene a la escuela dominical? Decía: no, es que él está en la liga de fútbol. Y así cosas, y a veces hasta cosas de ciencia y todo. ¿Y dónde está su hijo? Y yo veía siempre a las personas venir solas y decía: no, pero es que no hay que cargarlos con tanto, hay que más bien que ellos conozcan otros ambientes, hagan otras cosas. Y hermanos, no traían a sus niños a la iglesia. Espero que usted no sea así. Espero que usted diga: es importante que mis hijos vengan. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está para ayudarle a usted, para que sus hijos sean verdaderos cristianos. Pero si usted los deja ya sencillamente y dice: no, quédese durmiendo el domingo, le toca tan duro, pero todos los días se levanta a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero el domingo quizá lo puede traer un poquito más tarde, pero dice: quédese durmiendo todo el día, o bueno, toda la mañana. ¿Qué quiere decir? Usted le está diciendo: lo del colegio es muy importante, pero de la iglesia, quédese durmiendo. O sea, esas formas de pensar se van grabando en la mente de los niños y ellos dicen: eso de la iglesia no es tan importante. Pero la iglesia está para ayudarle a usted, para que los niños sean verdaderos siervos de Dios. Entonces trabajemos por eso. ¿Estamos de acuerdo? Dios usa también a las maestras para que enseñen a estos niños y quede su carácter tocado para bien, para los principios de Dios. Pero hay generaciones malas. Miren lo que dice Isaías 4, capítulo 1, verso 4. Miren lo que dice la palabra de Dios: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces aquí nos habla de una generación de malignos, una generación depravada, una generación cargada de maldad. Esas son quizá las generaciones que estamos viendo, jóvenes violentos, que me impresionó que quemaban policías. Recuerdo cuando las tomas de esos CAIs, llama Carolina, mi nuera, y dice que estaban quemando como a casi 20 policías en un CAI. Imagínense, jóvenes que no les importa matar a otra persona, ¿cierto? Quemarla viva. Eso se llama crueldad, ¿cierto que sí? Y dicen, no, porque es que los jóvenes podemos protestar. ¿Protestar de qué? Que tienen familias que los alimentan, que les dan ropa, que tienen forma de estudiar, y los profesores los enseñan a destruir. Tremendo, ¿cierto? Se están formando generaciones de malignos, de perversos, ¿cierto que sí? De gente que no tiene principios ni valores. Y las familias estamos sencillamente adormecidas y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar la batalla por las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido y ya pues estamos adultos, pero ellos están empezando. Tenemos que dar la batalla para que no sean generaciones impías, perversas, depravadas, ¿cierto? Una generación desagradable ante los ojos de Dios. Por eso la importancia de la familia para formar el carácter. La familia está llamada a formar el carácter de las nuevas generaciones. Y hablemos un poquito acerca del carácter. Carácter es lo que Dios quiere formar en nosotros. La Biblia dice que Dios quiere que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y a qué se refiere la imagen del Señor Jesucristo? Se refiere a cómo es el Señor Jesucristo, lo que siente, lo que dice, lo que Él es. El Señor Jesucristo es santo. ¿Cuántos creen que Él es santo? Y Dios quiere que nosotros aprendamos de Él, ¿cierto? Y lo sigamos a Él y que nuestra vida cambie. Por eso la vida cristiana es una vida diferente. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios quiere que nuestra vida cambie, que nuestras malas actitudes cambien, que nuestros pensamientos cerrados cambien, que nuestros malos comportamientos cambien y se forme el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, que seamos gente diferente. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata solo de que Dios me dé todo lo que yo quiero. Que yo quiero un gran empleo, quiero una gran casa, quiero un carro grande, quiero tener mucho dinero, quiero tener mucho poder. Y ese no es en sí el cristianismo. El cristianismo es que el Señor vino a salvarnos de nuestra maldad, de ser malvados, de ser perversos. Vino a que nosotros seamos libres de esa vida perversa, de esa forma mala. Vino a perdonar nuestros pecados, vino a reconciliarnos con Dios. Vino a hacernos nuevas criaturas. Y por supuesto, cuando la persona cambia, las condiciones cambian. Porque cuando un hombre deja de ser un tomador, un adicto a drogas, deja de gastarse la plata en el casino, pues ahora le va a alcanzar la plata para darle comida a sus hijos, para darle zapato a los hijos. Cierto que sí, porque ahora no pierde el tiempo, sino que estudia, trabaja. Es una persona que se esfuerza y por eso va a tener recursos. Pero eso está basado en que tiene temor de Dios. Se convierte en una persona responsable que paga sus compromisos, cierto que sí, que paga el arriendo, que paga las cuotas, que paga lo que tiene que pagar. Y por supuesto, cuando la persona se liberta de las deudas y cuando la persona supera todas esas crisis por el evangelio, entonces como resultado hay prosperidad. Porque el evangelio prospera a la gente. Pero el mensaje no es tranquilo que Dios te va a prosperar. El mensaje es cambia de vida, arrepiéntete, alíñate con Dios, empieza a obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a cambiar tu estilo de vida, Dios te bendecirá. Por eso el mensaje es esto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso empieza con los padres. Tenemos que dejar de hacer lo malo, tenemos que empezar a hacer el bien, para que a través de nosotros las nuevas generaciones reciban bendición.
Reciban herencia de sus padres también, pero es de padres temerosos de Dios con carácter. Entonces la batalla es la formación del carácter. ¿Cuántos me están escuchando? La palabra carácter viene de una letra de un idioma latino y también del idioma griego, que es la palabra precisamente carácter, que habla de los tipos movibles de las imprentas. Ustedes recuerdan que en la época antigua, cuando iban a imprimir libros, lo hacían con tipos movibles. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cierto? Y por ejemplo estaba la letra A, la letra B, etcétera. Entonces armaban como una especie de plancha con esas letras. Entonces cuando le aplicaban tinta y caía esas letras sobre la hoja, quedaban impresas. ¿Sí me hago entender? Ese tipo litográfico, o más bien tipográfico, se llamaba carácter. ¿Sí me hago entender? O pensándolo de otra manera, carácter lo podemos pensar como cuando usted tiene un sello. Por ejemplo, cuando se sella una carta de una empresa y se le coloca un sello. ¿Sí pensamos en esto? Entonces es lo que es la configuración que está en ese sello, y cuando usted sella queda la imagen del sello ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, el carácter en sí es lo que la persona es realmente. El carácter es el conjunto de esas características morales, afectivas, mentales, de la voluntad también nuestra, que define quiénes somos. O sea, el carácter habla de quiénes somos nosotros realmente. Y ese es el trabajo que Dios quiere hacer en los padres y en los hijos. Formar carácter, formar un carácter cristiano. Es decir, que nosotros seamos una persona íntegra, una persona que somos lo que decimos ser. Y esa es la gran lucha. Una definición de carácter es lo que somos cuando nadie nos está mirando. ¿Cómo somos nosotros cuando nadie nos está mirando? ¿Somos tan santos? ¿Somos tan de buen temperamento? Carácter es lo que la persona es cuando nadie lo mira. ¿Qué hacemos en el secreto cuando no nos están mirando? Carácter es lo que somos en la casa. Usted sabe que en la casa se sabe quién es quién, ¿cierto que sí? En la casa se sabe cómo es el pastor de verdad, el hermano, la hermana, el líder. En la casa es donde se sabe. ¿Por qué? Porque ahí es donde la persona expresa lo que es. Uno puede mirar a una persona y dice: tiene ojos cafés, tiene tal estatura, tiene tez trigueña o morena o blanca. Y uno ve esas características, pero uno no puede discernir el carácter de esa persona hasta que esa persona habla, ¿cierto? Entonces sus palabras lo ponen en evidencia, ¿cierto que sí? ¿Cómo se relaciona con las personas? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cómo se comporta? Entonces, lo que Dios quiere es que se trabaje en esa área del carácter, es decir, que realmente haya un cambio en lo más profundo. Porque usted sabe que cuando un sello, por ejemplo, está mal hecho, o las letras del sello están torcidas, cuando usted pone el sello, ¿qué pasa con la impresión? ¿Cómo se ve? Torcida, ¿cierto que sí? Si tiene unos huecos, unas fisuras, aparecen ahí también. Entonces el carácter es algo que no se puede ocultar. Somos lo que realmente somos y la gente nota eso. Y esa es la gran batalla. No sencillamente pues tratar de mostrar que somos muy buenos, ¿cierto? Que somos unas almitas de Dios. Y entonces que nadie se vaya a dar cuenta quién soy yo, sino que todos crean que yo soy, mejor dicho, lo último, que soy muy santo. Y eso es lo que pasa muchas veces con el pueblo cristiano. Queremos mostrar algo hacia la gente, pero lo que Dios quiere no es solo lo que mostramos, sino lo que somos en la médula. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Y eso es lo que nosotros debemos luchar, cada uno de nosotros, y decirle: Señor, ayúdame, bendito Dios, a ser una persona de integridad, de verdad, una persona que en lo profundo es una persona que ama a Dios, que obedece la palabra de Dios. Esto es muy importante, el carácter. Por eso la lucha es que nuestro carácter sea conforme al carácter de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones interpersonales, nuestras actitudes,
no es fácil, y cuando uno mira y dice, Señor, me falta bastante. Pero no nos desanimemos, porque Dios, dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesús. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Gracias a Dios. Pero entonces nosotros debemos aplicarnos a eso. Decir, Señor, yo tengo que cambiar. ¿Cierto que sí? Porque hay una expresión popular que dice, hábito viejo, claro que dice otra, hábito viejo no es resabio. ¿Cierto? Bueno, algo parecido se dice, no, pues yo soy así, pues así soy, pues me tienen que aceptar así. No, el Señor dice que tenemos que ir siendo transformados a la imagen del Señor, que cada día seamos diferentes. No digamos, no, pues yo soy cristiano hace 30 años y así soy, pues me tienen que tener paciencia. Sino que Dios nos vaya transformando y cada día seamos mejores. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar para que cada día me parezca más a ti. ¿Cuántos queremos cambiar? Por eso el apóstol Pablo dijo, no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Es decir, que hay que trabajar en el carácter de cada uno de nosotros. Muchos dicen, no me moleste, yo quiero así y así muero. Pero la pregunta es, si usted se queda así y así muere, la pregunta es, ¿está seguro de que si está así irá al cielo? No sé, yo solo estoy haciendo preguntas. Entonces nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a cambiar, porque yo quiero ir a la gloria eterna, pero allí no entrará cosa inmunda, ni que hace injusticia, ni que hace maldad. Señor, ayúdame a santificarme cada día, ayúdame a cambiar cada día, ayúdame a no justificarme, sino que el carácter de Cristo se forme en mi vida, y cuando haya esa actitud, Dios tendrá misericordia de nosotros. Pero aquellos que dicen, no, yo sigo así me muero, cuidado, porque hay un alma que salvar. ¿Cierto que sí? Y no pensemos que sencillamente porque somos fulano de tal se nos abrirán esas puertas. Tenemos que tener un cambio de vida, y es un cambio progresivo. Dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día mejorando, cada día mejorando, cada día mejorando. Y por supuesto, ese carácter cristiano se debe reflejar a los hijos. Y así lograremos una gran victoria con nosotros y con las nuevas generaciones. Entonces nuestra batalla es conquistar y transformar nuestro carácter. Es otro reto que les quiero poner a ustedes y también para mí. Luchemos para que nuestro carácter sea un carácter verdaderamente cristiano. Cuando alguien se porta mal con nosotros, ¿qué hacemos? Dice, es que yo me vengo de esta persona, es que yo me hago sentir, es que tal cosa. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando alguien nos ofende, ¿lo perdonamos? Entonces esto tiene que ver con lo que somos realmente, cómo respondemos. El carácter no tiene que sencillamente como pensarlo, sino que la persona reacciona. Si sencillamente tiene el carácter de Cristo, perdona, ora por los ofensores, los ayuda. Entonces es un trabajo de bastante cuidado. Nuestra batalla es conquistar nuestro propio carácter, que crezca de acuerdo a la voluntad de Dios. El propósito de Dios para con nosotros es ese crecimiento de carácter. Por eso dice Efesios, vamos a mirar textos de la palabra. Y es importante que estemos mirando siempre lo que enseña la Biblia, ¿cierto? Porque ese es el fundamento. En el libro de Efesios capítulo 4, en los versículos 13 al 15 dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos seguir avanzando hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, es decir, llegar hasta la perfección. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. La respuesta de nosotros es, nadie es perfecto, pero el Señor nos dice, sigue trabajando hasta que lo seas. ¿Cierto que sí? Y dice, hasta que lleguemos a
al varón perfecto. ¿Qué quiere decir? A esa persona totalmente íntegra, esa persona totalmente completa en los caminos de Dios. Y dice, traste, no sean niños fluctuantes, o sea, niños que varían, que un día siguen un camino, que otro día siguen otro camino, sino que sean personas maduras que se han decidido por Cristo hasta que están en el camino del Señor. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Es decir, que tenemos que seguir avanzando en la vida cristiana. ¿Y cómo lo hacemos? Orando todos los días, estudiando la palabra todos los días, la palabra de Dios que nos habla. La palabra de Dios es un espejo, y ese espejo nos muestra quiénes somos nosotros. Para nosotros nos vemos muy bien, ¿cierto que sí? Y estamos bien, pero cuando nos vemos en el espejo de la palabra, notamos que tenemos que cambiar. Entonces todos los días en la presencia de Dios, dice que contemplando la gloria de Dios diariamente somos transformados de gloria en gloria. Es un reto de mejorar, de cambiar, de ser mejores cristianos, de que por dentro de verdad cambiemos todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Mateo capítulo 5, vamos a mirar Mateo capítulo 5, verso 48. Nos dice la palabra de Dios. Tomemos estos textos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miremos capítulo 1 de Santiago y veamos el versículo 4. Entonces observamos que la palabra de Dios nos está colocando un reto, nos está colocando que mejoremos. Por eso estamos insistiendo mucho en el discipulado. ¿Se acuerda que empezamos unas semanas y estamos en este énfasis en el discipulado? Porque a través del discipulado, las enseñanzas de Jesús que las estamos siguiendo, vamos cambiando, vamos mejorando. Santiago capítulo 1 versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, dice la palabra de Dios que hay cosas que hay que añadir para que nosotros seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Hay cosas que hay que añadir, ¿cierto? Para que las personas digan realmente esta persona ha avanzado y no nos digan no, es que le falta bastante. A este pastor le falta mucho, a este hermano le falta mucho, a este líder pero le falta mucho. Por eso dice la palabra del Señor que sigamos avanzando en Dios hasta que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Cuántos tomamos ese reto de mejorar, hermanos? ¿Cuántos decimos con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, con la obra de Dios, voy a ir superando tantas crisis, voy a ir superando tantos errores de mi carácter y voy a lograr crecer en Dios hasta que llegue a esa plenitud? Ese es el reto. ¿Cuántos lo tomamos? Entonces, qué importante eso. Por eso el Señor le dijo a Jeremías que Dios lo había puesto para derribar y para destruir, pero también para plantar y para edificar. ¿Recuerdan esto? Es decir, que en nuestra vida personal hay cosas que hay que derribar. ¿Cierto que sí? Hay cosas que hay que derribar. No sencillamente sí, Dios haga la obra, sino que nosotros vemos que hay cosas en nosotros que toca acabar con eso. Toca acabar con la mentira, por ejemplo. Toca acabar con la avaricia, por ejemplo. Toca acabar con la negligencia, por ejemplo. Y yo tengo que mirarme con los ojos del Espíritu y decir: esto que hay en mí es malo y yo tengo que ir contra esto. Yo no me puedo autojustificar y decir: ay, el niño lindo, el niño querido de Dios. Sino que yo tengo que mirarme y decir: ese temperamento que yo tengo no puede seguir así. Esa crueldad que hay en mí no puede seguir así. Esa superficialidad no puede seguir así, porque algunos todo lo arreglan con un chiste. ¿Cuántos me están escuchando? Lo arreglan con un chiste y viven de chiste en chiste y no toman seriedad. ¿Cierto que sí? Viven de derrota en derrota. No, nosotros tenemos que decir: esto que me está afectando, este vicio, este hábito, tiene que ser destruido por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros mismos decirle: Señor, escudriña mi mente, mi corazón, si he sido descuidado, negligente. Tengo que decirle: Señor, esto tiene que ser destruido en mi vida. Si he sido terco, si he sido apático, si no obedezco, si soy obstinado,
Tengo que reconocer que es algo malo y destruirlo, pero construir lo bueno. ¿Y qué es construir lo bueno? Lo que Dios quiere, lo que Dios manda en su palabra. ¿Cómo se forma ese carácter? El carácter se forma a través especialmente de buenos hábitos. Es decir, cuando algo se vuelve un hábito, genera un carácter. Por ejemplo, una persona que siempre miente, ya es un hábito, se vuelve un mentiroso, un carácter. Pero no solo un carácter, sino un destino. Dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué observamos? Todo empieza con comportamientos. Una mentira para vender un producto, una mentira para librarse del jefe, una mentira para que la esposa no lo amoneste, una mentira para salirse con la suya. Hay gente así, solo estoy dando un ejemplo. Una mentira y mentira y mentira, y hay muchos mentirosos en el pueblo del Señor. Entonces la mentira se vuelve un hábito. No, fue que llovió mucho, fue que se varó el carro, fue que hubo un trancón, pero de cobijas, fue que, no voy a decir eso, ¿no? Fue que pasó esto, fue que pasó aquello. Entonces eso se vuelve un hábito. ¿Cuántos me están escuchando? Y al volverse un hábito genera un carácter. Es decir, se vuelve algo de la persona, algo que lo caracteriza. ¿Se acuerda lo del sello? Algo que es parte de lo que es él, de su carácter. Y el carácter lleva a un destino. Y hablando entonces lo que ya dijimos de la mentira, los mentirosos irán a la condenación eterna. Así esté en una iglesia, así esté en los cultos, así ejerza un liderazgo. ¿Sí ve lo serio que es esto? El carácter marca un destino. Por eso este tema no es algo de poca monta, este es algo importantísimo, porque el carácter determinará también si estaremos en la gloria o no estaremos allá. Por eso hay que trabajar con el carácter y decir, Señor, ayúdame, y el Señor nos va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo con esto? En el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 1, en la parte A, dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces nos reta la palabra de Dios y dice, vamos adelante a la perfección. Nos anima y nos dice, mejoremos, avancemos, sigamos adelante. ¿Cuántos queremos seguir adelante a la perfección? Entonces esa es la motivación de la palabra, que crezcamos como padres, como generaciones mayores, para que podamos transmitir lo bueno a las nuevas generaciones. Tenemos que trabajar en ese carácter. ¿Qué importancia es esto? Ahora, hablando de las nuevas generaciones, tiene que ver mucho con los padres, la formación de ese carácter. Entonces, la influencia de los padres es muy importante. Y quiero que miremos 5 aspectos de la influencia paterna para formar buen carácter en los hijos. Y como el tiempo ya se fue, vamos a mirar solo lo que alcancemos, pero quiero al menos mencionarlos. El carácter de un niño se forma en los primeros años de la vida. Ignacio de Loyola dijo, ¿ustedes recuerdan a Ignacio de Loyola, un líder de la iglesia católica? Él dijo, deme un niño por 7 años y lo haré católico para toda la vida. O sea, Ignacio Loyola sabía que cuando se forman los niños, en los primeros años, los primeros 5 años, los primeros 7 años, forma una estructura que no volverá atrás nunca. Por eso, cuando reclutan a esos niños a las guerrillas, a los grupos paramilitares, ¿cierto? Por eso Hitler formó niños desde la cuna para ser soldados de él. Por eso el comunismo formó niños y los educó ellos para que fueran soldados de ellos. Por eso las culturas antiguas como los griegos, los romanos, formaban desde niños y decían los niños son del Estado, y los formaban para el Estado, para que ellos se hicieran matar por el Estado, porque los primeros años son claves. No sé si me hago entender. Donde se forma carácter, a los 7 años ya están los fundamentos.
Por eso hay que ayudar a los niños a superar tantas cosas. Pero ¿cómo es esa influencia? Primero es a través del amor paterno. Cierto que sí, la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que más forma el carácter es el amor de los padres. Es lo que más forma el carácter. Cuando un niño se siente amado por su papá, por su mamá, cuando su papá es una persona que muestra ese amor a sus hijos, eso nutre, eso fortalece el carácter. Se levantan gentes buenas, de firmes, de buenas personas en el sentido de carácter, cuando sienten el amor del Padre. Voy a mencionarlos porque el tiempo no lo permite. Primero, el amor paterno. Segundo, el ejemplo paterno. 1 Corintios 11:1. Alguien dijo que una imagen vale más que 1000 palabras. No hay modelos hoy en día. No hay ejemplos morales. La gente dice, yo que voy a imitar a mi papá si mi papá es mentiroso, mi papá se toma toda la plata, mi papá le pega a mi mamá, mi papá, bueno, tantas cosas. Entonces la gente espera ese ejemplo, los niños esperan el ejemplo, porque el ejemplo, las palabras se olvidan, pero los ejemplos marcan. Dice, mi papá me dio un buen ejemplo y eso marca. Por otro lado está el ejemplo, bueno, ya lo vimos, la instrucción paterna, Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Ya lo dijimos, es una instrucción formal, no informal, sino formal. Por otro lado está la amonestación paterna. Y vamos a mirar Proverbios 2, del 1 al 4, no los vamos a leer, después los desarrollaríamos. Y está la disciplina paterna también, la disciplina. Entonces está el amor paterno, el ejemplo paterno, la instrucción paterna, la amonestación paterna y la disciplina paterna. Cuando esto se da, se forman generaciones de bien. Entonces recuerde, el amor paterno, el ejemplo paterno, la instrucción paterna, la amonestación y la disciplina. Cuando nosotros aplicadamente hacemos esto, dedicadamente, decididamente, intencionalmente hacemos esto, no tienen por qué perderse nuestros hijos, porque hemos hecho una buena labor. Pero es un gran reto que debemos retomar. ¿Cuántos queremos retomar ese reto? Entonces, después ahondaremos sobre esto cuando Dios nos lo permita. Esto forma carácter. ¿Cierto que sí? Porque es donde, en la familia, donde se empieza a formar el carácter. Entonces recapitulo: amor paterno, ejemplo paterno, instrucción paterna, amonestación paterna y disciplina también paterna. Eso forma el carácter, forma generaciones buenas, gente de bien, gente temerosa de Dios. Por eso revisemos estos aspectos y digámosle al Señor que nos ayude. Bueno, pero el carácter también se forma a través de principios y valores. Claro que eso tiene que ver con la instrucción, pero quiero que hagamos énfasis en esto: principios y valores. Tenemos que luchar porque nosotros tengamos principios y tengamos valores. Que no es solo lograr un buen resultado de un negocio, ¿cierto? Y entonces le preguntan, bueno, ¿y cuánto vale esto? Y entonces dice, depende de la persona. Usan otra palabra, ¿sí? Depende de la persona. Imagínense eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no evalúa pues el esfuerzo que hizo, lo que invirtió, lo que vale su trabajo, sino depende de si es bobo o no es bobo, si se deja robar o no se deja robar. Entonces está hablando de un mal carácter, ¿sí me hago entender? Porque el que no sea muy astuto pues lo roba y le da 5 vueltas. Entonces sí ve que el carácter tiene que ver con principios y principios y valores, es decir, en este caso la honestidad. ¿Cierto que sí? Ser honesto, ser íntegro, que dice, le ofrezco tal cosa y eso es lo que le ofrece, le voy a arreglar este aparato y se lo entrega bien y con garantía. No dice, no, lo que salió de aquí ya, problema suyo. ¿Sí me hago entender? Hay empresarios sin principios, sin valores. Y ahí es donde tiene que ver lo que es la vida. Tiene que haber principios y tienen que haber valores. ¿Qué son los principios? Ya estamos terminando. Primera terminación. Empezamos a orar. Entonces, ¿qué son los principios? Vamos a mirar. Son los fundamentos. Son las verdades fundamentales
para construir nuestra vida sobre ellos. Son las verdades fundamentales que rigen nuestro estilo de vida, son las bases, son los cimientos. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, el que oye, entonces el texto sería Mateo 7:24. El que oye mi palabra, dice el Señor, que el que oye su palabra y las hace, será comparado al hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué son los principios? Son los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? La enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle gloria a Dios por esto. Entonces, ¿cuáles son nuestros principios? Los 10 mandamientos. No matarás. Y entonces, ¿cómo aplicamos los 10 mandamientos como un principio? O sea, un principio es como los cimientos de una casa. Pues que yo no voy a matar a otro, empezando por mis propios hijos. No voy a dejar que mi esposa aborte. No la voy a motivar a abortar. No sé si me hago entender. Pero también no matarás. Dice el Señor que aquel que odia a su hermano es un asesino. El principio es no matar. Entonces no puedo odiar a ese hermano, no puedo odiar a esa persona que me hizo daño, porque el que odia es un asesino. No sé si me hago entender. Entonces, con los principios yo tomo las decisiones. No robarás. Entonces tengo que mirar que en todos los aspectos de la vida, si tengo un horario, ese es mi horario. Si tengo que cumplir un contrato, ese es mi contrato. Si no cumplo, estoy robando. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces eso tiene que venir en la aplicación, porque son los principios, los 10 mandamientos. No adulterarás. Pero no adulterar no sencillamente es irse con otra mujer, sino dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No sé si me hago entender. Entonces ese es el principio. El principio es el mandamiento de Dios. Y el Salmo 119 verso 36, vamos a mirarlo. Por eso, cuando no hay principios, no hay carácter. ¿Sí me hago entender? Ojo con esto. Salmo 119, 36, dice la palabra de Dios: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios, es decir, a la palabra de Dios. Hermanos, nuestros principios, nuestros fundamentos son los mandamientos de la palabra de Dios. Yo he estado en iglesias que no avanzan. Y entonces fui a una iglesia, y no digo el nombre, y esa iglesia quedó sin pastor, el pastor murió. Bueno, y entonces cuando fuimos a organizar el grupo de alabanza, resulta que todos los del grupo de alabanza estaban en unión libre, no se habían casado, es decir, estaban bíblicamente, se llama en fornicación. Y entonces yo les decía, pero muchachos, o bueno, yo no uso esa palabra, yo les decía, hermanos, ¿ustedes por qué ministran si no están en la norma bíblica del pacto matrimonial? Entonces ellos decían, no, es que el pastor muy querido nos dijo, es que yo necesito esa ayuda, yo necesito es gente, yo necesito es manos, yo necesito es gente que me ayude. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Estaba haciendo bien o estaba haciendo mal? Estaba haciendo mal, ¿por qué? Porque él pasó el principio, lo vio y pensó que estaba haciendo bien, buscando solo manos y ayuda, pero gente sin principios. Cuando no hay principios, solo hay catástrofe. Por eso tan importante es leer, estudiar, entender la palabra de Dios, y que de este libro surjan principios. Muchos predicadores no tienen principios. Quizá le dicen, bueno, hay la oportunidad de irse a Estados Unidos o a Europa, o bueno, a cualquier lugar, y allá recibirá mucho más plata que la que recibe en su iglesia donde está. Yo tengo que entender, voy a un lugar porque me van a dar más dinero. Mi móvil es que va a haber más dinero, es una iglesia más fuerte, voy a tener más popularidad, o es que Dios me llamó a tal lugar a servir a cierta iglesia. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces la falta de principios empieza desde los mismos púlpitos, desde nosotros mismos. Que Dios me ayude, que Dios ayude a nuestros hermanos predicadores, líderes, porque muchas veces hay ministerios sin principio.
sin principios. Y no sé si me hago entender. Y se levantan líderes que ministran y que hacen, pero no tienen principios. Es decir, que cuando venga un temporal no queda nada, solo quedan cenizas. Por eso todos los que ministramos seamos gente de principios. Y los principios no son lo que dice el pastor, los principios es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Principios sólidos, fundamentos sólidos. Que seamos gente de principios, como esposos, como empresarios, como pastores, como ministros, en todo. Vivamos con principios. Y los principios nos los da la palabra. Pero esto entonces, en segundo lugar, valores. Y el valor es el comportamiento. Cierto que sí, el comportamiento es la actitud adquirida, son los hábitos, es decir, es la aplicación de esos principios. Vamos a pensar, usted está en su trabajo y le dicen, mire, le tenemos estos 10 millones, solo consíganos una firma. Lo que pasa, usted como tiene conexiones ahí con los de influencia, consíganos una firma, son 10 millones y ya. Pero resulta que eso implica corrupción. ¿Cuántos me están escuchando? Implica una mentira, implica un fraude. ¿Cuántos me están escuchando? Y es muy fácil, ¿cierto? Una firma, 10 millones. Muy tentador, ¿cierto? Pero entonces la persona con principios y valores dice no, porque yo tengo que ser honesto. Creo que la honestidad es importante, pero tengo que aplicar la honestidad. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, un hermano me llama y me dice, ¿será que es lícito que yo venda vicio? Entonces yo le dije, pues hermano, no, que nosotros pues estamos, la idea es que la gente salga de eso, ¿no? Pero entonces dice, porque ven fácil un dinero, ¿cierto? Ven fácil que puede llegar y tú dices, no, pues que ese es el trabajo, es el trabajo. Y si estamos hablando de un hombre que tenía el trabajo de ser sicario, pues es un trabajo, pero no es trabajo, pero es algo perverso además. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros tenemos que tener esa mente renovada y cómo aplicar los principios en la vida cotidiana. Los valores, ¿sí me hago entender? La veracidad, la integridad. Entonces, que Dios nos ayude. Si esto se produce en nosotros, seremos transformados, pero también los niños serán gente de bien. Principios y valores. Dice, bueno, ¿y esto cuánto hay de por medio? ¿Cuánto hay de por medio? Y depende cuánto hay de por medio, pues le colaboramos, ¿cierto? La gente de tránsito lo para y le dice, el parte le vale tanto, y le empieza a intimidar, ¿no? Y le van a inmovilizar el carro. Y eso le va a tocar hacer unas filas. Y está lloviendo mucho. Y eso allá en patios, eso se roban las cosas de los carros. Sí, ciudadano. ¿Por qué no pensamos en 50,000 razones para no inmovilizarlo? ¿No es cierto? Y dice, son 50,000 y para evitarme 1,000,000. Ustedes me entienden, ¿cierto que sí? Entonces, la sociedad, incluidos los cristianos, somos un pueblo sin principios ni valores. Y no es una condenación, pero es una reflexión. Tenemos que volver a esos fundamentos. Y si hay esos fundamentos, los primeros bendecidos seremos nosotros. Y segundo, los bendecidos serán nuestros hijos. Pero también la iglesia será bendecida, la sociedad será bendecida y Colombia será bendecida. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? Gloria sea a Dios. Amén. Bueno, y como dijimos, el tiempo ha pasado demasiado. Entonces ya vamos a concluir. Y la conclusión es la siguiente. Amados hermanos, yo les quiero motivar que empecemos a hacer un trabajo intencional en nuestras casas para la formación del carácter de nuestros hijos. Primero de nosotros y de nuestros hijos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos creemos que tenemos que hacerlo intencionalmente? Recuerde, intencionalidad es que decido hacerlo porque sé que es algo bueno. Entonces, les voy a proponer lo siguiente a ustedes, para que no quede solo en la parte, digamos, del intelecto. ¿Cuántos tienen ya este material? Levanten la mano.
bueno, los que no lo tengan, les animamos a adquirirlo. Aquí en la iglesia hay ejemplares de esto. No se trata de vender libros. Los damos al precio de costo. Ahorita los de Pablo ahorita se imprimieron más de estos. Pero vamos a trabajar este libro. Lo vamos a trabajar. Cada hermano, padre de familia, lo debe tener. Si no está el padre, entonces la mamá. Si no, el hermano mayor. Y si usted vive solo, pues para usted. Sí. ¿Para qué? ¿Y yo qué? Pues para usted también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este libro trae 64 principios y valores bíblicos, ¿cierto? Por ejemplo, como la responsabilidad, unidad 24, como la oración y el ayuno, unidad 26, como el perdón y la misericordia, unidad 28, como la fidelidad a Dios, unidad 35. Hay 64 principios y valores. Lo que la sociedad necesita para cambiar son principios y valores bíblicos. Bíblicos, o sea, de la palabra de Dios. Y aunque este es un material ilustrado, es sólido. Parece, pues usted ve digamos, las caricaturas, usted dice, ay, esto es de caricaturas. Pero más de caricaturas está el fundamento de la Biblia. Y por eso el libro tiene profundidad y contundencia. Entonces, ¿la propuesta cuál es? La propuesta es que todos lo tengamos primero y lo estudiemos con nuestra familia en segundo lugar. ¿Cada cuánto? Una lección, 2 lecciones por semana. ¿Cuántas, hermanos? Entonces, una al iniciar la semana, vamos a pensar, digamos, de lunes a miércoles, y otra de miércoles a domingo, en el marco de esos días, disciplinadamente, organizadamente, responsablemente. Que cada uno diga, digamos que estableció el lunes a las 7 de la noche porque es en el que tienen tiempo el papá, la mamá y los niños, ¿cierto? Entonces dice, a esa hora, lunes 7 de la noche, 6:30 de la tarde. Bueno, pero usted determinó ese lunes, esa hora o el tiempo que lleve, unos 45 minutos, es un tiempo de respeto. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces no se va a comprometer a ir al partido de fútbol, no se va a comprometer a ir allá a visitar a la suegra. Yo sé que usted ama mucho a su suegra, pero ese día va a estar ahí, ¿cierto? Dice, llegó la hora, y el material sencillamente se va explicando. Solo es irlo leyendo. Ahí está primero la lectura, después el entender la lectura, y tercero la aplicación de la lectura. Es muy sencillo. Y entonces ir llevando la lectura, y luego los comentarios, la oración, y motivar a los niños y a uno mismo a aplicar ese principio y ese valor. Cuando un principio y un valor se vuelve un hábito, produce un carácter. Por ejemplo, si habla de la verdad y tengo problemas con decir la verdad, pero empiezo cuando ya dice ¿por qué pasó tal cosa? Tengo que decir la verdad. Y entonces hago un esfuerzo sobrehumano guiado por el Espíritu Santo y digo la verdad. Entonces vencí, pero después me vuelve a suceder y aprendí que tengo que decir la verdad. Y lo mismo, Señor, ayúdame. Entonces vuelvo a decir la verdad. Y luego en otro vuelvo a decir la verdad. Y vuelvo a decir la verdad. Y vuelvo a decir la verdad. Y se vuelve un hábito para mí andar en la verdad. Y se vuelve parte de mi carácter decir la verdad, y forma un destino de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces el primer domingo de noviembre vamos a hacer el lanzamiento, pero vamos a tener ese compromiso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los que no lo tienen, hermana Edith, por favor. Todavía tenemos, ¿cuántos? Algo así como 30, algo. Entonces vamos a dejarlos al costo, como nosotros los recibimos. ¿A cómo? 15,000 pesos. ¿Usted cree que consigue un libro en 15,000 hoy en día? Solo en el Centro de Fe y Esperanza. Créame, solo aquí consigue esos libros valiosos, poderosos. Entonces, pero solo quedan 30 y algo. Cuando ya los de Palabritas ya imprimieron, los que imprimieron quedan a 25.
¿Cómo? Quedan 15. Bueno. Pero los de palabritas ya imprimieron y ellos los están dejando ahora los nuevos a 25, porque ya no los imprimimos nosotros. Nosotros hicimos una edición de 1500 libros y los sacamos a muy buen precio, porque los editores, los dueños de los derechos de este libro nos los cedieron para esa edición, y esos ya se distribuyeron, solo quedan 15. Pero después de esos 15, ya ellos me dijeron que son a 25. Pero tampoco es caro, pero entonces de todos modos, hermanos, por favor, vamos a hacerlo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y recuerden que no es un negocio vender libros, porque ellas saben que la iglesia no queda con ningún recurso. Queremos es promover la verdad y que cambiemos. ¿Cuántos vamos a tomar esa decisión? Usted dice: no, yo vivo solo, vivo íngrimo. No está íngrimo, el Señor está con usted. Y usted lo puede estudiar también en su casa. Vamos a estar en pie y vamos a orar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias. ¿Cuántos tienen ánimo? Amén. Pero que se vea, que se vea. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor amado, gracias porque tú nos estás ayudando. Señor, te queremos rogar que nos ayudes a cambiar las áreas que tienen que cambiar. Padre Santo, danos la victoria. Danos la victoria, Señor, y ayúdanos con nosotros mismos y con las nuevas generaciones. Señor, ayúdanos a ser conforme al corazón de Dios. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, ayúdanos en este proceso y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aplaudan, Señor, porque Él está aquí. Aleluya.